En una charla de periodistas y gente del sector, que uno de los temas que inundó las últimas semanas, inundó el tema en los medios, fue la inteligencia artificial, ¿no? Sí, el chat, con el chat bendito. GPT, sí, bueno, yo estuve haciendo unas pruebas interesantes. Sí, sí, o sea, es el creepy, final. es This is the end. Sí, sí, This is the end. Sí. En algunos sentidos es realmente nuestro... para los que hacen... Para los que refritan. Sí. Para los que refritan eso. Sí. Bueno, pero hay que ver si la inteligencia artificial aplicada al mundo de los negocios también tiene alguna perspectiva, si se quiere, novedosa. Y la idea era indagar un poco también en lo que tiene que ver con el retail, digamos, si la inteligencia artificial también puede llegar al retail. Estamos en comunicación con Martín Malieva, que él es director de investigación y desarrollo de NAPSE, que es una compañía que ofrece justamente soluciones para el retail. Pues, por ejemplo, usted cuando va a una YPF y todo el aplicativo del QR, del Serviclub y todas esas cosas, bueno, corre por una plataforma justamente de NAPSE. Martín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Karina Martínez y Andrés Fecao te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Y un saludo para la audiencia también. Muchas gracias por permitirme participar. Al contrario, Martín. Bueno, contanos un poco esto que nos inundó a todos nosotros desde el punto de vista mediático, si también está disponible y con qué soluciones para el retail, para el negocio de todos los días. Sí, sin duda es algo que ayuda, que viene creciendo. La verdad que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Pero sí es algo que en lo que son los negocios, ¿no? Como puede ser el retail, está siendo aplicado hace relativamente poco tiempo con fines y llegando por ahí a nosotros, que somos los clientes, los consumidores. Nunca nos enteramos igual, ¿no? Nosotros nunca nos enteramos. No, en serio, nunca nos enteramos que detrás del proceso hay un algoritmo de inteligencia artificial, ¿o sí? Sí, y un poquito sí. Te cuento por qué. Dale. Porque cuando uno en el pasado quizás era de ir a comprar una marca es un supermercado, una estación de servicio, uno generalmente lo que recibía eran ofertas generalistas, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, decía, recibía una oferta para artículos de pesca, y quizás uno nunca había ido a pescar, o no le interesaba la pesca. Entonces la inteligencia artificial ayuda un poco a individualizar a esa persona, entender cuáles son sus hábitos de consumo, entender qué es lo que esperaría recibir de mí como marca, como retailer, y qué es lo que le podría llegar a interesar. Entonces, la comunicación, que antes era generalista y era para todos por igual, hoy ya es mucho más focalizada a lo que el consumidor espera recibir. Y eso es un beneficio, tanto para la marca, tanto para el retailer, como para el consumidor, porque el consumidor no recibe cientos de mails gigantes, sino que recibe por ahí algo más focalizado y más pensado en sus intereses. Y además, como consumidores, sentimos que la marca, de alguna manera, piensa en nosotros o tiene una comunicación un poquito más cerca de nuestros intereses, ¿no? ¿Y ustedes cómo hacen para medir si realmente a esa persona le interesa, o sea, si la inteligencia artificial no se equivocó, digamos, y le aparece, por ejemplo, acá a veces nos quejamos de que Spotify nos manda cualquier cosa, ¿no? Que que el buscador no es muy inteligente. Claro, que nos manda temas, o sea, a vos seguro te va a gustar esto y es algo que en la vida yo hubiera escuchado. Sí, bueno, eso tal cual. Y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide que realmente se acertó con el perfil de la persona y con los gustos y necesidades de la persona? Y también si la persona quiere recibir, por más que sea ideal para ella, quiere recibir esa oferta. Bueno, eso es una pregunta fabulosa y realmente existen lo que se llaman los entrenadores de algoritmos. O sea, ¿qué es un entrenador de algoritmos? Imagínense un algoritmo como una persona que aprende de determinada cosa. Entonces aprende a jugar ajedrez. Yo siempre doy el ejemplo del ajedrez porque creo que es lo que todos conocimos hace muchos años. Entonces, ¿cómo hacemos para entrenar un algoritmo que juega ajedrez? Y realmente primero le vamos a inyectar todas las partidas que hubieron en el mundo en los últimos años. Pero después tenemos que validar que el algoritmo tome buenas decisiones. Entonces, cuando nosotros le hacemos una jugada y el algoritmo nos responde con su contrajugada, tenemos que nosotros como humanos evaluar y marcarle al algoritmo qué tan eficiente fue. Entonces, eso ocurre
nosotros lo hacemos eso también como parte de nuestras soluciones que incorporan inteligencia artificial, de poder mejorar todo el tiempo el algoritmo, pero lo tenemos que hacer como humanos y como conocedores del negocio. Claro. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, nosotros tenemos una solución que se llama Promo, que identifica los hábitos de consumo, pero no sino en forma de conjunto de consumidores, por ejemplo, que consumen primeras marcas. Entonces, cuando nosotros brindamos esa información al algoritmo de los consumidores, qué consumen, qué compraron, en qué páginas visitaron, etcétera. Además, cuando ese algoritmo empieza a darnos resultados, evaluamos que ese resultado sea coherente. Entonces, a medida que nosotros le vamos diciendo al algoritmo, tu porcentaje de eficiencia fue 10 puntos, o fue 1 punto, o fue 5 puntos, el algoritmo toma eso como una retroalimentación y cada vez va mejorando, y por eso también ChatGPT, que era lo que mencionaban al inicio, sí. es un algoritmo que todo el tiempo va a ir mejorando, todo el tiempo va a ir aprendiendo, y todo el tiempo va a ir dando respuestas mucho más eficientes, porque uno escucha, ahora que está de moda y escucha en la televisión y dice, bueno, yo le hice una pregunta y me sorprendió la respuesta, y otro dice, no, yo le hice una pregunta, pero la realidad es que la respuesta estuvo lejos de lo que yo esperaba. Bueno, eso es algo que va evolucionando, no se queda como está, y eso es lo maravilloso de esta Ahora, técnica, en ¿no? el caso ahí es como el entrenador es fundamental, entonces es clave, Sin duda, porque sin duda. justamente el GPT lo que hay que hacer es, ¿qué le pareció la respuesta? No, está mal. Entonces ahí ya desaprende justamente. Y en el caso de ustedes, ¿cómo es ese aprendizaje? ¿Cómo es esa enseñanza? Bueno, nosotros, por un lado, tenemos la experiencia de 35 años, ¿no?, trabajando para retail, y esa experiencia hace que haya un montón de técnicas, es decir, de prácticas habituales del retail, que las conocemos por la experiencia que tenemos. Entonces, cuando nosotros, voy a dar un ejemplo concreto para que se entienda, si nosotros tenemos que entregar 100 pedidos en todo Buenos Aires, vamos a suponer, entonces, claro, ¿cómo era antes? Y antes había una persona muy conocedora de las calles, de las rutas, La etcétera. logística, claro. Esa persona planificaba los pedidos y decía, bueno, para mí, la forma de entregar más eficiente con los 10 camiones que tengo es así, mandar esto con este camión, bueno, entonces, ¿cómo funciona ahora? Bueno, este algoritmo, por ejemplo, que nosotros tenemos para lo que es el delivery, lo que hace es, él nos da una pista de cómo él haría el reparto, y la persona que sabe le dice, y la verdad estuvo bien, o no, mira, en realidad lo tendrías que haber puesto acá, Claro. Este iba al sur, este iba al norte y este iba al oeste. Claro, ahí me suena más fácil, me suena más difícil cuando uno no le acierta a una persona individual, a una persona en particular, su perfil de consumo, porque se supone que no se evalúa persona por persona. O sea, ¿no? Se evalúan más perfiles de personas. Entonces, ¿cómo hace el analizador ¿cómo se llamaba? El supervisor. Entrenador el de- entrenador, Sí, el entrenador de algoritmos, de sí, algoritmos. ¿Cómo hace para saber en cada caso particular si está bien o no la decisión que tomó la inteligencia artificial? Sí, es tal cual como vos decís, tal cual. O sea, ¿a qué me refiero? No es una persona, es un clúster, se llama técnicamente, es decir, Sí. es un grupo con unos hábitos de consumo determinados. Para dar ejemplos concretos, están las personas que buscan ofertas, las personas que compran primeras marcas, las personas que compran en un determinado horario, o sea, las personas que yo creo que van a dejar de ser clientes, las personas que son clientes muy firmes y que va a ser difícil que me dejen de comprar. Entonces, esos clústeres justamente determinan un hábito de consumo. Claro, después cuando yo llego a la persona individual, lo más probable es que yo diga, bueno, ok, yo tengo 3 promociones. Una es sobre artículos de pesca, la otra es sobre artículos de fútbol y la tercera, por ejemplo, es sobre determinada marca de ropa. Y yo, claro, individualizo a esa persona y digo, bueno, ¿qué es lo que más le puede llegar a interesar de las 3 ofertas que tengo? Y seguramente puede ser, por ejemplo, lo de fútbol. Entonces, le envío esa promoción y tengo más chances de que esa persona
me compre ese producto, pero también individualizándola porque, por ejemplo, si compra primeras marcas, yo le voy a ofrecer la marca A o B, que son las primeras marcas de ese producto, y no le voy a ofrecer las segundas o terceras marcas porque a él no le interesa. Claro, ya y está justamente va a ser comprobado. Dinero invertido Claro. sin sentido, digamos. Sí, sí. Entendido. Bueno, vemos unas cuantas aplicaciones entonces, al menos pensadas desde el punto de vista... Sí, igual yo, como siempre le veo la quinta pata al gato, empecé a pensar, por ejemplo, a mí me gustan las primeras marcas, pero también las promociones, también busco Pero ofertas. para eso te vas a Avellaneda, entonces. También busco ofertas, claro. Entonces ahí soy una mezcla, por ejemplo, de 2 targets. Entonces hay que ver cuál de los 2 targets prima y si en eso le pega o no la inteligencia artificial. Sí, nosotros hay por supuesto, una serie de prácticas que tienen que ver con que el cliente tampoco se sienta invadido, ¿no? Claro, fundamental. Realmente, claro, eso es fundamental. o sea, yo como consumidor quiero tener resguardo de mis datos, Claro. como consumidor no quiero recibir 100 ofertas por segundos, por eso ustedes fíjense que el WhatsApp no está abierto, digamos, a lo que se llama el spam, ¿no? Donde uno puede mandar infinidad de mensajes. No, me mato, ahí ya los sería contactos. el colmo. Sí, sí. Sería exacto. No, sería el fin de la aplicación. Sí, Viviríamos recibiendo mensajes y tendríamos los mensajes que nos importan al final de la lista. Sería un desastre. Entonces, la realidad, digamos, es que las empresas tienen que ir tendiendo a tratar al consumidor en forma un poquito más humana. Y por eso también estos algoritmos van a ayudar y van a ir creciendo, y la verdad que cuando en el 90 surgió la máquina Deep Blue le ganó a Gary Kasparov, y estábamos todos maravillados, y era una máquina que ocupaba, no sé, un cuarto entero, una manzana, claro. Era gigante, y hoy de repente ya tenemos los científicos de datos, y tenemos los entrenadores de algoritmos, y tenemos un montón de, vamos a llamarlo, de figuras o de puestos laborales que van a ir creciendo y van a ir mejorando todo el tiempo a través de esos algoritmos de inteligencia artificial. Yo cuento una pequeñísima anécdota. Hablé con un colega hace poquito, y le digo, ¿y qué tipo de algoritmo estás desarrollando? Me dice, mira, yo estoy desarrollando un algoritmo para hacer perfumes. Claro, me sorprendí porque no es lo usual. Y digo, ¿cómo es? Bueno, yo le digo el perfume que quisiera, de tal floral, etcétera. Ese algoritmo desarrolla un perfume y, por supuesto, es entrenado por una persona especializada en fragancias, y ese algoritmo va mejorando. Bueno, fíjense que esa profesión, la de perfumista, era una profesión que pocas personas en el mundo podían ejercer, y sin embargo, en el futuro, es probablemente que un algoritmo, no sé si los va a reemplazar, pero muy probablemente pueden hacer un trabajo muy bueno, y no depende de un humano. Hacer crecer la profesión, digamos. Bueno, lo mismo con los vinos y todo, entonces. Con los vinos, la cerveza, sí, tal cual. Martín, te agradecemos mucho la comunicación. Buen fin de semana, entonces. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia y, bueno, buen fin de semana también y buen carnaval. Gracias. Igualmente. Martín Malieva, director de Investigación y Desarrollo de NAPSE, compañía enfocada justamente en soluciones para retail. Pasamos a música nacional, si le parece. Ahora seguimos en vivo, pero música nacional. Nos vamos al año 2002, una de las duplas creativas más explosivas de la música argentina, Pedro Aznar y Charly García, cantando un clásico de ellos de Tango 4, esto es Mientes, en el NBA Ateneo, cuando Charly subió ahí en medio de sopetón, medio de sorpresa. Esto es Mientes, Pedro Aznar, Charly García, en vivo en Buenos Aires.